Desde la banca. El podcast de BBVA México. Análisis, economía, finanzas, innovación, responsabilidad social, educación, desde la banca. La inteligencia artificial está revolucionando la forma en que trabajamos, consumimos información y gestionamos actividades de nuestro día a día. Desde la banca vamos a explorar esta herramienta desde distintas perspectivas: la seguridad informática, la ciberseguridad y la economía del comportamiento. Te invitamos a conocer sus ventajas, así como sus riesgos y, lo más importante, ¿cómo podemos protegernos? Bienvenidos. ¿Qué les impide a los mexicanos alcanzar la riqueza? Las personas más influyentes de nuestro país están brindándoles esta oportunidad en este mismo momento. Estoy segura de que en los próximos años México se convertirá en el país más rico del mundo. Cada ciudadano de México merece vivir con abundancia. Al invertir con nuestro proyecto, podrán lograr todo esto y más. Sus 4,000 pesos les traerán no menos de 120,000 pesos en un mes. Esto no es una estafa ni una campaña publicitaria. Cuando vean las primeras ganancias, podrán despedirse de su trabajo para siempre, jubilarse anticipadamente o aumentar su pensión 10 veces sin hacer nada. Lo que acabamos de escuchar, por muy real que suene, fue creado para engañar a las personas. Para empezar, necesitamos tener claro qué es la inteligencia artificial y por qué se ha convertido en un eje clave de la transformación tecnológica. Alberto Ramírez, director de Arquitectura de Seguridad en BBVA Technology Américas, nos explica cómo funciona y por qué está impactando a las empresas. La inteligencia artificial es una rama de la informática que nos permite tener diferentes capacidades que hoy en día ya tenemos los seres humanos. Entre muchísimas otras cosas, pues el reconocimiento de voz, el lenguaje natural en general, procesamiento de imágenes, toma de decisiones automatizadas de manera muy rápida, muy eficiente y aprendizaje automático. Y sobre todo también nos permite mucha interacción con otros humanos. Creo que se ha convertido la inteligencia artificial en una parte esencial de la transformación en general de cualquier empresa por todas las nuevas capacidades que nos permite entrar. Entre ellas nos permite automatizar procesos que antes nos llevan muchísimo tiempo, aunque obviamente requieren conocimiento y conciencia humana. Sin embargo, los lenguajes de aprendizaje nos van permitiendo que esos procesos vayan acortando los tiempos. Permite eficientar operaciones. Hoy por hoy cada vez es más común incluso ver, por poner un ejemplo, en temas médicos, que los análisis que hacían los doctores hoy se pueden ayudar y apoyar con herramientas de inteligencia artificial para hacerlo de manera más rápida. Ahora que tenemos claro el concepto, vamos a profundizar en cómo esta tecnología ha evolucionado y qué beneficios ya estamos viendo, tanto en las empresas como en la vida diaria. Andrés Velázquez, presidente y fundador de Mática, nos cuenta los detalles. La inteligencia artificial no es nueva. Lo que tenemos hoy en día como inteligencia artificial generativa y lo que hoy identificamos como ChatGPT, Gemini y todas estas tecnologías es la unión del procesamiento de la inteligencia artificial con el lenguaje natural. Las organizaciones, tanto públicas como privadas, así como las personas, se pueden llegar a beneficiar de forma increíble con la tecnología. Pero yo siempre tengo que hablar acerca de el riesgo cuando algo puede llegar a ser utilizado de mala manera. Como toda tecnología, siempre tenemos que ver que así como hay innovación, hay cosas nuevas, muchas veces va a existir el otro lado. Entonces siempre va a existir esta dualidad tan interesante cuando estamos hablando de cosas tan especializadas como son las tecnologías disruptivas. Pero la inteligencia artificial no solo transforma procesos. ¿Sabías que también influye en cómo pensamos y decidimos? Julián Rincón, director de Economía del Comportamiento de BBVA México, nos explica justamente qué es la economía del comportamiento y nos ayuda a entender nuestro papel como usuarios y consumidores de productos y servicios. La economía del comportamiento es una ciencia que estudia la manera en la que realmente tomamos decisiones. Busca entender realmente qué es lo que pasa en la cabeza de las personas. Nuestro cableado en el cerebro, lo que buscamos siempre es ahorrar energía, porque se dice que aproximadamente el 25% de la energía que consume el cuerpo humano la destina al cerebro, ¿no? Y no puedes estar permanentemente cuestionándote cosas, ¿no? ¿Y eso a qué nos lleva? Pues nos lleva muchas veces a acelerar la decisión, la toma de decisiones, y en lugar de destinarle y dedicarle el tiempo que debería llevar a muchas cuestiones, lo hacemos de manera automática y rápida. La inteligencia artificial nos facilita en muchos casos la toma de decisiones, pero eso impulsa sesgos como ese sesgo de fluidez, en el cual al percibir algo como muy fácil, muy sencillo, lo vemos como más creíble. O por ejemplo también el sesgo de automatización, por el cual damos más veracidad a lo que nos puede decir una máquina versus
lo que podemos nosotros por nuestra propia cuenta investigar o la opinión que podemos tener de personas. Eso lo que hace es que, en el fondo, enfatiza el sesgo de confirmación, de sobreconfianza también, y nos lleva a cometer errores. Desde la banca, el podcast de BBVA México. La tecnología no solo es atractiva. Su uso nos hace curiosos y nos invita a descubrir cosas nuevas, pero también debemos conocer sus riesgos para no caer en trampas que pueden ir más allá de lo digital. Andrés Velázquez, experto en ciberseguridad, nos da los detalles desde la banca. Nadie nunca nos enseñó a utilizar la tecnología. Y ese es uno de los grandes problemas a los cuales nos enfrentamos. Somos analfabetas digitales. Cuando empezamos a utilizar Internet, simplemente entramos y le dimos clic en los lugares donde creíamos que iba a pasar algo. El principal riesgo es utilizar la inteligencia artificial como si fuera una caja mágica sin preguntarte cómo funciona. También hay muchos casos de personas que confían ciegamente en lo que les dice la inteligencia artificial sin contrastarlo, lo cual puede llegar a ser muy peligroso y que quizá ahí es donde tenemos que poner foco. Cuando yo hablo muchas veces de inteligencia artificial, hablo desde la perspectiva de mi experiencia. Y mi experiencia siendo consejero de empresas y parte de comités de ciberseguridad, donde mi labor es traer cuáles son los riesgos. Sin embargo, yo utilizo la inteligencia artificial para todo. Y eso lo que hace es precisamente buscar un punto medio donde podamos llegar a utilizarlo de una forma segura. Los riesgos de los cuales hablamos en este espacio no son solo amenazas externas. También tienen que ver con la forma en la que gestionamos la información y la seguridad tanto en nuestra vida diaria como en las empresas donde se utiliza. Alberto Ramírez, experto en seguridad informática de BBVA Technology Américas, nos explica. La inteligencia artificial como tal es una herramienta que, si bien nos va a permitir ayudarnos en muchas cosas positivas, al mismo tiempo puede ser utilizado de forma negativa. En el caso del mundo corporativo, yo creo que nos puede ayudar mucho tener un gobierno, una gobernanza, capacitar muchísimo a las personas, a los empleados de la herramienta, de qué es la herramienta, para qué les puede servir, hacer una supervisión y auditoría de las mismas y tomar algunas medidas quizás también más técnicas y tecnológicas. En el caso de una persona, sin lugar a dudas, tenemos que utilizar mucho las herramientas que nos están proveyendo y ver los términos y condiciones para los cuales van a ser el fin del uso de los datos. En términos de ciberseguridad, tenemos que hablar en el mundo corporativo y también no corporativo. Tenemos que buscar siempre, como cualquier herramienta, tener buenos mecanismos de autenticación, es decir, saber quién está interactuando con la herramienta. Y desde luego, ¿para qué fin? Como primer lugar. Como segundo lugar, buscar en la medida de lo posible que haya un cifrado de todos los datos que se están compartiendo, tanto en tránsito como en almacenamiento. Es decir, en dónde van a estar mis datos. En el caso de personas, es muy difícil saber todas las herramientas que existen hoy en día en el mercado donde van a estar. Y es muy importante leer los términos y condiciones, hacer siempre uso ético de la misma y tener un propósito claro. Incluso sin darnos cuenta, nuestros sesgos y la forma en que están diseñadas las plataformas tecnológicas que consultamos pueden influir en nuestras decisiones. Escuchemos a Julián Rincón, especialista en la economía del comportamiento. Creo que la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa que nos ayuda y nos facilita la vida, pero debemos también ser conscientes de que va a potenciar en muchas ocasiones esa sobreconfianza que tenemos. Siempre cuestionémonos, incluso aunque te lo diga la IA, ¿no? Aunque te lo esté diciendo y muestre una absoluta seguridad, puede que haya errores en ese dictamen, en esa decisión, en esa información que te están proporcionando. Con lo cual, busca alternativas. Incluso te diría, búscala en diferentes IAs o en diferentes personas con experiencia. No te fíes solo de una fuente. Yo creo que es fundamental cuestionarnos el porqué de las cosas. O sea, no darlas por sentadas, sino que buscar corroborar las fuentes de información. Yo creo que para poder paliar los riesgos de la inteligencia artificial necesitamos buscar corroborar lo que vemos en esas inteligencias artificiales, porque lo que tendemos a aceptar, lo que nos viene dado muchas veces también por el sesgo de automatización y el sesgo de fluidez, y es conveniente pues que busquemos fuentes alternativas, que repreguntemos, que frenemos y defiramos el juicio. Mantener una mirada crítica y realista es fundamental para entender que la inteligencia artificial no sustituye nuestro criterio, pero sí puede potenciarlo. Así cierra su participación desde la banca Andrés Velázquez, presidente y fundador de Mática. Piensa en la inteligencia artificial
como un asistente poderoso pero no infalible. Ve y valídalo. Antes de subir información sensible o cualquier tipo de información, pregúntate, ¿le darías esto a un desconocido? Desconfía de lo que parece perfecto. Si algo te suena demasiado real o convincente, vale la pena validarlo por otros medios. Sobre todo, mantente curioso y utiliza mucho la inteligencia artificial, pero también sé lo suficientemente crítico para entender que la inteligencia artificial no va a sustituir de ninguna manera el criterio humano, sino que lo complementa. Bruce Schneier, un criptógrafo norteamericano, dice que el problema de ciberseguridad no es un problema de tecnología, es un problema de cómo hacemos uso de la tecnología. Y lo aplicaría directamente hacia este tema, justo con otra frase que él también dijo. Si crees que el problema de ciberseguridad se resuelve con tecnología, no entiendes ni ciberseguridad ni tecnología. Entendamos primero la tecnología y aprendamos a utilizarla. En BBVA México, la inteligencia artificial es el siguiente paso de la transformación digital. Julián Rincón, director de Economía del Comportamiento de la institución financiera, nos habla de cómo acompañamos al cliente para el uso de esta tecnología. Yo creo que ahí es fundamental la microsegmentación. Primero es buscar lo que es más adecuado para cada persona y ahora mismo tenemos la capacidad para procesar los datos de una forma muy eficiente para entender qué necesita cada cliente. Y a partir de ahí tenemos que darle la solución que mejor se ajuste a ellos. Y la inteligencia artificial, tanto como la economía del comportamiento, han de trabajar juntos para hacer más fácil lo que es bueno para el cliente. Y con absoluta transparencia. Estamos en un escenario y en un mundo con enormes oportunidades y el ser humano es un ser imperfecto. Y la IA va a potenciar en muchos casos esa imperfección que tenemos. Nos va a ayudar y nos va a facilitar muchas cosas, pero debemos ser muy prudentes. Nuestra misión es hacer más fácil lo que es bueno para los clientes y ayudarles a contextualmente diferir el juicio en algunas ocasiones cuando veamos que están cerca de tomar la decisión que no es la más correcta para ellos. La inteligencia artificial llegó para quedarse y podemos hacer que sea una gran aliada si aprendemos a conocerla, a usarla e identificar los riesgos. Alberto Ramírez, director de Arquitectura de Seguridad en BBVA Technology Américas, nos regala los siguientes consejos. Sin lugar a dudas, hay muchas formas de utilizar la inteligencia artificial de manera negativa. Imagínense que de repente hemos crecido con la idea de que el cielo es azul y todos los videos nos dicen que el cielo es naranja. Pueden confundir un poco también y alterar nuestra propia realidad y percepción de las cosas. La inteligencia artificial es una gran herramienta con un gran potencial que, dependiendo de lo que tú busques hacer, te va a ayudar mucho. Desde hacer a lo mejor troubleshooting para resolver un problema técnico, tecnológico, entender estándares, hacer aglomeración de datos, de información, encontrar patrones. Y yo creo que en la medida que uno vaya utilizando la tecnología como hace varios años o décadas empezamos a utilizar el Internet, se van a dar cuenta del potencial. Que sí tenemos que tener alerta es con quién estamos interactuando, dónde están viviendo nuestros datos, qué información estoy compartiendo yo, mía o ajena, que eso hay que tener también mucho cuidado, y cómo se procesa la misma. Y como dije antes, desarrollar mucho pensamiento autocrítico. La tecnología avanza todos los días y la inteligencia artificial ha venido a ser también una disrupción muy muy grande que ha roto paradigmas y que de manera logarítmica va para arriba. La inteligencia artificial ya es parte de nuestra vida diaria y entenderla es la mejor forma de aprovecharla y protegernos al usarla. Hoy, nuestros invitados nos recordaron que la tecnología es tan segura como el uso que le demos y la clave está en combinarla con pensamiento crítico y responsabilidad. Te invitamos a compartir este episodio del podcast Desde la Banca en tus redes sociales o con familiares y amigos. Mi nombre es Carmen Peña. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos muy pronto. Hasta entonces. Desde la Banca, el podcast de BBVA México.